¿Qué es la realidad sobrenatural? ¿En qué consiste? ¿Cómo relacionarnos con Dios de una forma más íntima y más conscientes de esa realidad espiritual en la que Él se desenvuelve? Realidad espiritual que es movida por el Espíritu Santo. Bueno, les tengo una obra que realmente les va a encantar porque les va a desafiar a abrirse a esta realidad, a conocerla teológica y experiencialmente. Una obra hecha para católicos que se toman en serio su fe y también para lectores exigentes. Veamos de cuál obra se trata. Hola queridos amigos, qué alegría estar con ustedes acá nuevamente. Sean bienvenidos a Plenitud del Misterio y a este nuevo episodio del Lenguaje del Alma. Mi nombre es Marco Antonio Quesada, soy teólogo, psicólogo y educador y en esta ocasión les voy a hablar sobre esta encantadora y desafiante obra titulada Teología de la Perfección Cristiana, escrita por el gran teólogo español Antonio Royo Marín. Bueno, la primera vez que escuché hablar acerca de Antonio Royo Marín fue durante una de las muchas conferencias del ya difunto padre Jorge Loring, que solía ver en YouTube. Las conferencias todavía están disponibles, así como una serie de videos en los que él imparte charlas sobre distintos temas. El padre Loring fue uno de los más sólidos exponentes de la fe católica de las últimas décadas y él recomendó justamente esta obra, Teología de la Perfección Cristiana, que como pueden ver acá, contiene unas imponentes 991 páginas. Sí, es bastante grande, pero son 991 páginas de pura teología espiritual, sistemática, clara y deliciosamente explicada. La obra fue originalmente publicada en 1943, pero su éxito fue tan grande, muy grande, que desde entonces ha conocido numerosas ediciones. Esta que tengo acá y que hoy les comparto es una edición del año 2002 de la Biblioteca de Autores Cristianos. Hasta me encanta cómo huele, debo decir, es increíble, realmente increíble. Es de tapa dura, es una obra muy bien editada, muy bien presentada y les aseguro que esta es una que les va a encantar para cualquier católico serio, pero también para cualquier lector exigente. Les va a permitir conocer mejor su fe, porque se trata de una introducción hecha para los laicos, no tanto para religiosos o teólogos. Si bien es inevitable, despunta conocimiento teológico por todas partes, porque la cantidad de temáticas, fenómenos y documentación que nos brinda es simplemente maravillosa, aún así es muy digerible, pero requiere tiempo y dedicación. Desde que el padre Jorge Loring mencionó a Antonio Royo Marín, sentí mucha curiosidad de conocer quién era, cuáles son sus obras, y fue así como di con esta, un trabajo único y definitivamente un referente para cualquier persona que se embarque en la hermosa aventura de la teología católica. Así que conozcamos un poco sobre quién era Antonio Royo Marín antes de entrar de lleno en materia de este libro. Antonio Royo Marín fue un fraile dominico, un teólogo, filósofo y también un educador español, quien nació el 9 de enero de 1913 en Morella, específicamente en la comarca del Maestrazgo. Él, bueno, fue el tercero de una familia de 7 hijos y conviene mencionar que nuestro protagonista vino al mundo durante una época que, como lo he comentado en reseñas anteriores de autores españoles, fue una época muy difícil para España. El país estaba reconstruyéndose tras la caída del Imperio Español en 1898 y estaba experimentando un contexto sociopolítico muy convulso. Royo Marín creció en un ambiente profundamente católico, un ambiente tradicionalista y carlista. Este último fue un movimiento político que surgió durante el siglo XIX y que pretendía el restablecimiento de la cristiandad medieval en la sociedad española, así radicales. Y bueno, él creció en este ambiente, se desenvolvió en él, fue educado en la fe católica de una forma muy devota y ya para 1928, a sus 15 años, se traslada con toda su familia a la ciudad de Madrid, donde ya comenzó a manifestar desde muy joven una importante vocación para la vida religiosa. Se trataba de un católico devoto, como podemos ver, quien asistía todos los días a la Santa Misa y se involucró, por ejemplo, con la llamada Unión Católica de Atocha. En los años siguientes, que vieron el estallido de la Guerra Civil Española, de 1936 a 1939,
Rollo Marín sufrió persecución incluso por el hecho de ser un católico comprometido e inclusive también estuvo a punto de ser fusilado en 1936. Háganse una idea de el nivel de persecución que llegó a experimentar solamente por profesar su fe católica en un país que tradicionalmente ha sido un baluarte de la fe católica en Occidente, como lo es España. Sin embargo, el Señor tenía otros planes para él, pues habiendo sobrevivido al conflicto y siguiendo su vocación religiosa, en 1939 ingresó a la orden de predicadores en el convento de San Esteban. Durante esos primeros años como religioso, el contexto de posguerra era muy precario, pero también hubo un notable incremento de vocaciones religiosas entre los jóvenes españoles. Esto fue un vivo reflejo de la gran cantidad de mártires que hubo durante la guerra civil. El testimonio de los mártires movió a muchos jóvenes españoles a aventurarse a la vida religiosa. Si algo conviene destacar acá es que la formación teológica de esta época destacó por sus bases escolásticas, por el alto nivel de erudición y la exigencia de la misma formación. En 1942, Rollo Marín, muy imbuido en este ambiente intelectual tan exigente, comenzó a estudiar teología y fue hacia 1943 cuando él comenzaría a trabajar en su obra más importante y conocida, que hoy es la protagonista de nuestro estudio, de nuestro episodio, de nuestra reseña. Así que bueno, para 1946 él se licencia en teología y en 1948 se convierte en el primer doctor de la recién creada Facultad de Teología de San Esteban, doctorándose justamente con la tesis titulada Teología de la Perfección Cristiana. En 1944 él fue ordenado sacerdote y a partir de ese momento se inició una brillante y prolífica actividad como escritor, como educador y como divulgador teológico. Sobre todo como un hombre de fe también. Ante todo fue un hombre de fe, una persona profundamente entregada al misterio de Dios sobre el cual enseñaba. Su labor continuaría sobre todo en la enseñanza, así como la divulgación teológica en los ámbitos académico y pastoral, siendo trasladado en 1969 al Real Convento de Nuestra Señora de Atocha en Madrid, donde permanecería hasta el final de su vida. Un detalle que vale la pena conocer es que en 1986 la intensa y rica labor académica de Antonio Rollo Marín, su labor pastoral también, fue reconocida por el Papa San Juan Pablo II, de quien Rollo Marín era un gran admirador. Así le fue otorgado el premio Pro Ecclesia al Pontífice. Pro Ecclesia al Pontífice, mejor dicho, una condecoración a aquellas personas que han aportado grandemente a la labor evangelizadora de la Iglesia. De esta manera, él se mantendría constantemente activo en la labor educativa, en la labor pastoral, hasta que transcurridos varios años más, el 17 de abril del 2005, el Señor lo llamaría a su presencia a sus 92 años. Vivió bastante y debo decir que se trató de una vida muy rica en actividad intelectual, en actividad pastoral, pero sobre todo en vida espiritual, en la relación que él estableció con Dios. Él realmente constituye un referente teológico para cualquier persona que quiera conocer mejor la teología católica. Así que vamos a conocer un poco más sobre esta extraordinaria obra titulada Teología de la Perfección Cristiana. Ok, bueno, este es un librazo. De eso no hay duda. Vean, leerlo ha sido una de las mejores experiencias de lectura que he tenido, porque se trata de una obra maestra, tanto por su contenido como sobre todo por la habilidad de Rollo Marín para compilar, sintetizar y presentar de una forma clara y estructurada cómo es entendida la vida espiritual por parte de la Iglesia Católica. La labor de síntesis que hace es simplemente exquisita. Debo avisar, eso sí, que este libro es para católicos serios, ok, lo he dicho varias veces, y es porque no quiero que suene exclusivista o rudo, pero es que se trata de una obra de 991 páginas. Es un mastodonte de conocimiento teológico y místico, y bueno, es para personas que realmente quieran leerlo, sumergirse en él y continuar estudiándolo una vez lo hayan terminado de leer, porque es un libro que está hecho para estudiarse, no para leerse en una sola sentada. Conviene tener presente que esta es una obra que en las últimas décadas se ha venido a llamar una de las principales realmente en el ámbito de la teología espiritual.
Es importante también conocer que esta obra es una síntesis e integración de lo que tradicionalmente se llamó teología ascética y mística, la rama de la teología católica que se dedica al estudio de todo lo concerniente a la vida espiritual, que hoy en día se llama teología espiritual. Entonces, Rollo Marín elaboró en esta obra todo un compendio, pensando sobre todo en los laicos. Él quiso que su tesis doctoral fuese un manual muy completo e integral para que los católicos en general pudiesen tener una buena formación teológica y así, por tanto, llevar una vida espiritual madura. En este sentido, su enfoque es muy pedagógico, sistemático y lo mejor, es muy tomista. Así que bueno, en este caso, la obra, cuando uno se sumerge en ella, desde el principio nos va a explicar de una forma clara y sintética qué es eso que él llama teología de la perfección cristiana. Así que veamos la definición que él nos da sobre esta disciplina en la página 35. Vamos a conocer cuál es esta definición para entender mejor de qué trata. La teología de la perfección cristiana es aquella parte de la Sagrada Teología que, fundándose en los principios de la divina revelación y en las experiencias de los santos, estudia el organismo de la vida sobrenatural, explica las leyes de su progreso y desarrollo y describe el proceso que siguen las almas desde los comienzos de la vida cristiana hasta la cumbre de la perfección. Sí, ya lo sé, es un poco denso, tal vez algunos lo habrán sentido así. Él fue consciente de que esto no era un platillo ligero, pero no es imposible de comprender, solamente requiere tiempo y dedicación. Verán, la teología de la perfección cristiana, también llamada teología espiritual, como les decía, es una rama de la Sagrada Teología o de la teología católica, cuyo objeto de estudio es la vida sobrenatural. Eso es lo fundamental para ir comprendiendo esto. Su objeto de estudio es la vida sobrenatural, es decir, estudiamos todo aquello que forma parte de la vida espiritual de los bautizados. Los teólogos que nos dedicamos a esta rama, sin duda, tenemos todo un objeto de estudio muy complejo y sus fundamentos provienen de la divina revelación, el depositum fide o depósito de la fe, es decir, todo lo revelado por Dios a través de la historia de la salvación, hasta llegar a nuestro Señor Jesucristo, lo cual ha sido plasmado en la Sagrada Escritura, en la Sagrada Tradición y en el Magisterio de la Iglesia. Pero otra fuente importante también para nuestro estudio de la vida espiritual son las vidas y experiencias de los santos, como lo menciona Rollo Marín. Las historias de vida de los místicos, su testimonio, sus reflexiones, que para el autor es importante conocerlos, porque son datos experimentales de cómo se da en la práctica esa vida espiritual de la que hablamos. Asimismo, por otra parte, la teología espiritual se puede beneficiar de los aportes brindados por otras ciencias como la historia, como la filosofía, la psicología, la antropología e inclusive la medicina, como también estudiar las experiencias en otras religiones es un recurso muy útil, siempre teniendo presente las bases católicas, por supuesto. Ahora, teniendo claras estas bases, estas definiciones preliminares, vemos cómo en esta vasta obra se nos trata de explicar lo que es el organismo de la vida sobrenatural. Esto es lo que Rollo Marín se refiere como un anticipo de la vida eterna. ¿Cuál es su dinámica? ¿Cuáles son las leyes de su desarrollo? Y sobre todo, ¿cuál es el proceso que siguen las almas a lo largo de su vida, desde el comienzo del bautismo hasta las etapas más avanzadas de la vida mística, de la unión mística con Dios? Ahora bien, ¿por qué es importante que los católicos conozcan la teología espiritual? ¿Qué es lo central en este libro? Dejemos que el mismo autor nos vaya respondiendo, como lo hace tan someramente en la página 37, porque realmente su respuesta, como a lo largo de todo el libro, es sin duda un testimonio y una síntesis realmente increíble sobre por qué nosotros necesitamos conocer esta rama de la teología. La importancia extraordinaria de la teología de la perfección se deduce de su misma naturaleza y excelencia. Nada puede haber para el hombre tan noble y elevado como el estudio de la ciencia que le enseña el camino y los medios para llegar a la íntima unión con Dios, su primer principio y último fin. En realidad, una sola cosa es necesaria, como lo dice el texto de Lucas 10:42, y es la salvación del alma, pero solamente en el cielo sabremos apreciar la diferencia grandísima que existe entre la salvación conseguida en su grado ínfimo, como cristianos imperfectos, o en el grado pleno y perfecto que corresponde a los santos. Estos últimos gozarán de un grado de gloria mucho más alto,
y sobre todo glorificarán inmensamente más a Dios por toda la eternidad. Ahora bien, la consecución de la propia felicidad, plenamente subordinada a la glorificación eterna de Dios, constituye la razón misma de la creación, de la redención y la santificación del género humano. No hay, pues, ni puede haber objeto más noble e importante de estudio que el que constituye la esencia misma de nuestra teología de la perfección. Mejor no podría decirse. No basta solo con creer, queridos amigos, es necesario comprender de manera profunda y dedicada todo aquello que creemos y por lo cual vivimos. Es necesario ir más allá, salir de la zona de confort, porque sabemos y creemos que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Pero si no sabemos cómo recorrer este camino y cuáles son los medios para alcanzar esa unión íntima y transformante con el Señor, poco significativa y madura será nuestra fe. La obra se compone, para llevarnos a ese camino, se compone de 4 partes. En la primera se esbozan lo que son los principios fundamentales de la vida cristiana. ¿Cuál es su fin? ¿Cómo es la relación con la Santísima Trinidad? ¿Cómo se da nuestra configuración con nuestro Señor Jesucristo en la vida interior? Así como también cuál es el rol de la Santísima Virgen en nuestra santificación. Y en última instancia, Rollo Marín lo sintetiza en su análisis de la Iglesia como cuerpo místico. Es realmente un enfoque estructurado por el que Él nos va llevando. En la segunda parte se aborda de lleno lo que es el organismo de la vida sobrenatural y en qué consiste eso que el autor llama la perfección cristiana, sobre la cual, por cierto, hablo en un artículo que se encuentra en el sitio web de Plenitud del Misterio, por si desean leerlo. El enlace se encuentra en la descripción del video. Por otra parte, llegados a la tercera parte, antes de pasar a ella, Rollo Marín nos habla también de varias temáticas que son bellísimas, como lo son la gracia santificante, los dones del Espíritu Santo y qué son las gracias actuales. Son conceptos que creo todo católico tiene que conocer para saber reconocer aquellas experiencias que pueden darse en su vida espiritual. También se dedica en esta segunda parte a explicar de forma amplia qué es entonces la perfección cristiana y en qué consiste la naturaleza de la mística, qué es eso que llamamos mística, de lo que tanto hablamos en este proyecto. ¿Cuál es su relación con la perfección? La manera en que él aborda este tema me encantó ciertamente, por lo claro que es. Él no se anda con rodeos, no se anda con ambigüedades a la hora de explicar qué es la mística, sino que como buen tomista busca comprenderlo de una forma estructurada y con sentido. Es, de hecho, como lo he dicho, una de las mejores síntesis que he leído sobre el tema. Así que para aquellos interesados en la mística y en la espiritualidad, la perspectiva de este gran teólogo les será de tremenda utilidad. Ciertamente van a disfrutarlo mucho cuando abran sus páginas y se sumerjan en su contenido. Una vez visto lo referente a la vida sobrenatural, en una tercera parte, ahora sí, se nos lleva a recorrer cuál es su proceso de desarrollo. Es decir, cómo va evolucionando una persona en la fe conforme transcurre su vida. ¿Cuál es ese proceso de evolución que se da? Y es aquí donde el autor entra en una serie de temas como lo son el pecado, la lucha contra las pasiones, la lucha por aprender a dominarse a uno mismo, qué es el sufrimiento, ese tema tan complejo y difícil de entender para muchas personas, y cómo puede formar parte de la vida espiritual el sufrimiento, cuál es su sentido salvífico, como lo habría llamado San Juan Pablo II en la encíclica Salvifici Doloris. Otra cuestión importante también en esta parte es la lucha contra el demonio, donde el autor nos explica qué son las tentaciones, la obsesión y la posesión diabólica. Estos fenómenos también son abordados en este libro. También, por otra parte, nos lleva por los sacramentos, por las virtudes, por la vida de oración tan descuidada muchas veces por los laicos, que nos encontramos en medio de un mundo tan acelerado y lleno de distracciones. Pero Rollo Marín acá nos brinda una guía muy completa para entender cuál es la dinámica y los grados de la oración, cómo podemos ir creciendo en la vida de oración, cuáles son las etapas, porque sí, hay etapas que debemos recorrer, que debemos quemar para ascender hasta nuestro Señor. En la cuarta parte, finalmente, y creo que esta es la cereza en el pastel, se nos trata sobre los fenómenos místicos extraordinarios, tales como los éxtasis, la levitación, las visiones y muchísimos más que a lo largo de la historia han sido ampliamente documentados y estudiados.
Su contenido, como podemos ver, es enorme, es amplio, está imbuido de espiritualidad y sobre todo de una hermosa, vale decirlo, perspectiva de fe, que nos deja el alma inspirada y con un fuerte anhelo de querer unirnos más a nuestro Señor. Es una obra que, como les digo, no es para leerse de una sola vez, sino para estudiarse. Por eso les recomiendo invertir un tiempo en ella, ojalá tomando notas y apuntes, ya sea en sus computadoras, en sus teléfonos móviles o bien a mano, como yo, vieja escuela. Yo integro la vieja escuela con la tecnología moderna. Así que les aseguro que va a valer la pena conocer esta obra, les va a encantar, porque es una obra que nos va a permitir comprender mejor nuestra vida espiritual, para así saber recorrer el camino que nos lleva a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, algo que merece destacarse fue la perspectiva tomista de Rollo Marín. Es extraordinaria realmente. Santo Tomás de Aquino fue siempre su referente teológico, como de hecho debiera seguirlo siendo en toda formación teológica que se ofrezca en cualquier institución católica que esté en comunión con la Iglesia. Porque bueno, vale decirlo, inclusive en esta época ya algunas instituciones católicas desafortunadamente no están del todo en comunión con Roma, no están del todo en comunión con la doctrina católica. Pero bueno, un detalle muy valioso es que Rollo Marín reconoció la importancia de las mujeres en la Iglesia Católica, por ejemplo, al punto de que para empezar siempre dedicó todas sus obras a la Santísima Virgen. Vean qué belleza. Y también visibilizó el legado de grandes santas y místicas como Santa Teresa de Jesús, Santa Teresita de Lisieux, entre muchas otras. Ello no es tampoco la excepción en este libro, que como vemos tiene una perspectiva erudita, pero amigable con el lector apasionado por comprender mejor la fe católica, por vivir la plenitud y también estar intelectualmente preparado para dar razón de todo aquello que se cree, como nos lo exhorta la primera carta de San Pedro. Si alguien tiene interés en estas obras de Antonio Rollo Marín, se encontrarán con una vasta producción, queridos amigos. Pero algunos de sus principales trabajos, debo decirles, son los siguientes. Espiritualidad de los seglares es una obra que les recomiendo de entrada, sobre todo para los laicos. También está El Gran Desconocido, El Espíritu Santo y sus dones, Doctoras de la Iglesia, Sentir con la Iglesia y muchísimas más. Se van a encontrar con una vasta producción de la cual se van a dar 4 gustos. Ok, queridos amigos, eso sería entonces todo por el momento. Así que si están interesados en estas y otras temáticas, pueden visitar mi sitio web en el que se encontrarán con varios artículos y demás contenidos sobre teología, mística y espiritualidad católicas. El enlace al sitio web se encuentra en la descripción del video y así también, y por si lo desean, estaré muy feliz, pueden también suscribirse a mi canal. Saludos y que estén muy bien.